Frente a las últimas noticias que han sido difundidas en distintos medios de comunicación a propósito del contexto de creación y de justificación del Decreto 0226 del 2026, con el que se introducen una serie de ajustes a los requisitos de nombramiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades, y sobre el cual se han tejido una serie de especulaciones irresponsables con el fin de desinformar a la opinión pública, por falta de rigor, de estudio y de buena voluntad, quiero realizar una serie de aclaraciones con el fin de que ustedes puedan conocer una vez más de primera mano, sin sesgos, las razones de esta decisión y así se formen su propio juicio. De igual manera, ante las preocupaciones que han emergido en torno a la manera en la que esta institución entiende y aplica el régimen colombiano de la libre competencia en el horizonte de una economía de mercado congruente con los postulados del Estado Social de Derecho, quiero dejar clara nuestra posición y despejar así todo temor ante posibles e imaginarias repercusiones que la modificación de un antiguo decreto, que valga decir ya había sido desmantelado en su sustancia por el mismo Consejo de Estado, pueda tener en la OCDE. Antes que nada, no deja de ser sorprendente la ligereza con la que ciertos comentaristas que posan desde sus doctrinantes transforman conjeturas falsas y afirmaciones tendenciosas en verdades absolutas. Al respecto, basta escuchar a la señora Camila Zuluaga y al señor Sebastián Nora, quienes apoyados en el supuesto prestigio de sus invitados, ignoran toda evidencia y sin rigor transgreden la frontera entre opinión y prueba. Vayámonos al momento en que se cambió la normatividad para entrar a la OCDE, en donde se determinó que esas tres superintendencias, financiera, industria y comercio y sociedades, tenían que ser cargos que no podía cambiar el presidente a su antojo. Ante este escenario debo, por tanto, responder con claridad y contexto jurídico. Comencemos entonces por el principio. El decreto que motiva tanto ruido no cambia, como se ha escrito con cierta teatralidad, la esencia de la función de la superintendencia. Más bien, pretende alinear la arquitectura institucional con la Constitución y con la práctica administrativa anterior a ciertas reformas que en su momento gobiernos anteriores impulsaron como respuesta a observaciones de organismos externos. Tampoco se ha pretendido virar hacia una senda de ruptura con los estándares internacionales y menos aún con los fijados por la OCDE. Lo que se busca es ordenar coherentemente la institución en su encuadre constitucional. Es preciso decirlo con franqueza, la observancia de criterios internacionales debe ser siempre compatible con la necesaria subordinación a la Constitución de la facultad reglamentaria. En hilo de esto, conviene recordar la sentencia que en el 2020 resolvió aspectos señalados del decreto 1785 del 2014 que recogía las recomendaciones emitidas en su momento por la misión de la OCDE, que realizó un análisis de la ingeniería institucional y del funcionamiento de la economía en el país. En aquel pronunciamiento, el Consejo de Estado sostuvo que el Ejecutivo no podía atribuirse por vía reglamentaria competencias que afectan el núcleo del empleo público. De hecho, se concluyó sin matices que el Ejecutivo había usurpado funciones que le correspondían al Congreso de la República. De otra parte, también debo recordar que fue esta misma corporación la que decidió que bajo el esquema constitucional y legal actual, los superintendentes son agentes o representantes del presidente y que él es el jefe de toda la administración pública nacional, de suerte que quienes con sus agentes o representantes deben actuar bajo sus órdenes y orientaciones a fin de asegurar la coherencia de la política pública, el cumplimiento de los planes y la concreción de su agenda de gobierno. En ese sentido, fue el mismo Consejo de Estado quien determinó que el Ejecutivo, por vía reglamentaria, no podía entonces establecer un periodo fijo para los superintendentes, ni mucho menos determinar que estos solo fuesen removidos de sus cargos por justa causa. En este fallo del 2020, que omiten convenientemente los periodistas y el exsuperintendente Reyes, se indicó que el presidente no podía reglamentar la duración del servicio de un funcionario de libre nombramiento y remoción, ya que se trataba de un elemento sustancial del sistema de la función pública y que en ese sentido le correspondía al Congreso regular lo relativo a dicha materia, estableciendo sus características, modalidades de vinculación y permanencia. En efecto, la condición de los superintendentes como agentes del Ejecutivo y la lógica de coherencia que ello impone no elimina la exigencia de competencia profesional. Por el contrario, la sitúa
en el plano de la responsabilidad pública y del control de resultados. No basta, como ha escrito alguno, con el pedigrí académico o como acumular años en un registro profesional. Lo decisivo es la capacidad efectiva para dirigir, para ejercer funciones investigativas y sancionatorias y para proteger la competencia en sectores sensibles, garantizando con ello el bien común y los derechos sociales fundamentales. De esta forma, contrario al afirmado por el bien formado y riguroso periodista Nora, no basta ser un recién egresado de la Facultad de Derecho con una experiencia de 12 meses para ocupar el cargo de superintendente, sino que al ser los superintendentes cargos directivos de nivel 25, debemos contar sí o sí, o en todo caso, con un posgrado en modalidad de especialización o de maestría con experiencia relacionada de 84 o 72 meses según sea el caso. A usted le van a exigir título profesional y 12 meses de experiencia, digamos que 12 meses es, ¿no? Como es la práctica, ¿no? Porque uno sale a la universidad y hace la práctica de 6 meses a un año, entonces usted después de practicante ya puede ser superintendente de la SIC. No es gratuito que en este debate se haya recurrido a la opinión del superintendente Reyes y con ella a una crítica a la decisión de este gobierno y a esta administración que merece una respuesta sosegada. La idoneidad no es una mercancía que se compra con meses de ejercicio profesional. Es una conjunción de formación, experiencia y resultados probados. Preguntar si una constitucionalista o una magíster en ciencia política no puede liderar la superintendencia es perder de vista la flexibilidad requerida por un Estado constitucional complejo y en el proceso gradual y reconocido por la teoría y la práctica jurídica de ajuste de todas las normas del universo jurídico nacional al cuerpo normativo constitucional. La interdisciplinaridad es aquí una fortaleza, una necesidad, no un obstáculo. Cabe preguntarse más bien qué hicieron los gobiernos anteriores para seguir los lineamientos de la OCDE o materializar las apuestas de la política de competencia de nuestro modelo de economía social de mercado. Contrario a lo que evidenciaron en otras administraciones, aquí hablamos con hechos. La opinión pública debe saber que por iniciativa de esta administración, Colombia se está adelantando en un proceso de revisión de la política de competencia. ¿Ante quién? Ante la OCDE, que se conoce como el Peer Review. Y precisamente en esta tarea se están evaluando, entre muchos otros aspectos, el modelo institucional de esta autoridad y la efectividad de las decisiones que se han adoptado. Desde mi llegada se han iniciado 46 investigaciones administrativas en materia de libre competencia en distintos sectores estratégicos para el país, como son las compras públicas, pauta publicitaria, PVC, turismo, mercados digitales, entre otros. Hemos impuesto sanciones en más de 45 casos por más de 127.000 millones de pesos, en casos de relevancia, como lactosueros, los clubes de fútbol masculino. Y por otro lado, también ha sido objeto de especulación pública la actuación del magistrado ponente del proceso en curso. Sobre eso conviene una precisión. El doctor Pedro Pablo Vanegas Gil cuenta con una trayectoria pública que es visible en sus decisiones previas. Si la prensa difunde filtraciones sobre el sentido de una ponencia y de una votación, estamos ante dos fenómenos distintos que deben ser examinados por separado: la posible vulneración del deber de reserva y la interpretación jurídica que inspire una ponencia. La primera atañe a la integridad institucional, la segunda a la argumentación judicial. Confundir ambas dimensiones alimenta la confusión ciudadana. Aquí conviene además abrir una perspectiva crítica que resulta pertinente para entender lo que ha venido sucediendo. Si atendemos el fenómeno conocido como lawfare, es decir, el uso instrumental de dispositivos jurídicos con fines políticos, resulta indispensable analizar cada debate público desde un punto de vista estratégico. ¿Se pretende garantizar la moralidad e idoneidad de la institucionalidad o neutralizar a quien desempeña una función para efectos de un ajuste político? No es lo mismo una disputa de competencia que la confección de una narrativa destinada a deslegitimar y a destituir la autoridad en ejercicio legal de sus funciones. La distinción no es retórica, es política y jurídicamente relevante. Cabe subrayar que el campo jurídico no es neutro. Allí se reproducen y redistribuyen formas de poder presentes en toda la sociedad. La apariencia de neutralidad técnica puede servir para encubrir relaciones de fuerza. Eso explica por qué debates sobre requisitos e idoneidad o sobre la duración de mandatos suelen revestirse de un lenguaje meritocrático que en la práctica conserva
posiciones de monopolio en la administración pública. Las normas pueden ser transformadas entonces en instrumentos de reproducción de estructuras sociales, económicas y culturales, algo que impide cualquier transformación profunda y duradera como la que nosotros hemos imprimido a la superintendencia. Como bien lo ha dicho el señor presidente Gustavo Petro, estamos acostumbrados a que en Colombia se cerrara el círculo de los cargos del Ejecutivo para que siempre gobernaran los mismos con las mismas y nadie entrara en ellos. Yo tengo derecho a un delegado. Lo sabotearon. 3 años. Durante todo el periodo presidencial yo nunca he podido tener un delegado en la CRC. No contentos con sus análisis superficiales, la narrativa periodística viene además a crear zozobra e inseguridad jurídica. ¿Qué pasa con las decisiones que ella tomó? ¿Qué pasa con las decisiones que ella tomó en esa superintendencia? Él nos dice que claro que esas decisiones se podrían demandar o se podrían caer. Me parece irresponsable que se afirme, por ejemplo, más allá del resultado del proceso judicial, que las decisiones que se han adoptado en más de 2 años podrían tambalear cuando en fallos anteriores del Consejo de Estado, en asuntos de acciones electorales que han sido ponencia del nuevo magistrado designado, se ha determinado que la decisión adoptada no afecta los actos administrativos expedidos por un funcionario saliente. Permítaseme un apunte final, que es también un desafío público. La cuestión central no debería ser si las disposiciones reglamentarias cumplen un checklist técnico o si satisfacen una ortodoxia externa. La cuestión es la eficacia. Desde mi llegada hemos impulsado investigaciones en sectores estratégicos, compras públicas, publicidad, mercados digitales, entre otros. Hemos impuesto sanciones relevantes. Estas actuaciones son públicas y verificables. Ahí reside la prueba más sólida de mi idoneidad institucional. Si la discusión pública aspira a madurez, propongo que se centre en lo sustantivo: resultados, coherencia institucional, respeto al debido proceso y, por supuesto, la defensa de la independencia funcional de la autoridad cuando esta independencia se expresa en decisiones efectivas en favor de la competencia, de los derechos de los consumidores y de la democratización real de la economía. Lo demás son rumores, filtraciones, ataques oportunistas y pertenece a una era mediática con claros intereses políticos. Es desinformación. El deber de un verdadero líder es responder con hechos, con argumentos y con la serenidad que impone la ley y la historia institucional del país.